Regresamos, amigos, a Consumidores Activos, una producción de la Asociación Consumidores de Costa Rica y la 107.1 FM Radio Actual. Hoy nos acompañan los micrófonos de Consumidores Activos, don Eli Feinsack, al que le damos las gracias, don Eli, por acompañarnos nuevamente en este programa. Nosotros sabemos la agenda tan complicada y apretada que tiene usted, pero le agradecemos profundamente que saque el ratito para conversar con todos los consumidores del país, que a final de cuentas son los que más importan y a los que mucha gente olvida. Así es, un placer estar por acá siempre. Más bien, muchas gracias por la invitación, Gilberto. Muchas gracias a Don Otto aquí. Este es uno de mis programas favoritos, justamente por eso, ¿verdad? Porque podemos hablarle directamente a los consumidores, teniendo al consumidor en el centro de atención. Así es, así es. Y justamente tomando en cuenta el consumidor como centro de las políticas públicas, como centro de los servicios, como centro del universo, dirían algunos, quisiéramos conversar con ustedes sobre las modificaciones de las metas del programa macroeconómico del Estado. Justamente porque hace pocos días, hace escasos días, el Banco Central anuncia prácticamente que la economía no va a crecer como se esperaba. Se hace un replanteamiento al 2.2%. Se atribuye esto a factores de desaceleración económica. Dice que los créditos privados no se están colocando, que la gente no está comprando, y además se asume a factores internacionales, es decir, una desaceleración en la economía de los Estados Unidos, en la economía asiática, y dice el presidente del Banco Central que eso es lo que nos está afectando, y entonces uno se hace la gran pregunta, ¿y no nos está afectando los factores internos, el déficit fiscal, el reacomodo con los nuevos impuestos? Sí. ¿Cómo interpretamos este anuncio del Banco Central? Bueno, para ser justo con el presidente del Banco Central, él en la conferencia de prensa que dio presentando estos resultados, achacó, digamos, esta disminución de las expectativas del banco tanto a factores externos como a factores internos. Buena parte de la conferencia de prensa se fue hablando de los factores externos, entonces la gente se quedó con la sensación de que básicamente estaba diciendo, no es culpa de nosotros, es que el resto del mundo está jodido, ¿verdad? Y sí, probablemente haber destinado tanto tiempo a hablar de eso tenía una intención de hacerle pensar a la gente que como el resto del mundo está jodido, nosotros también. Pero para ser fiel a la verdad, él sí dijo que básicamente como factores internos había tres. Uno es la pérdida de confianza del consumidor, medida por el índice de confianza del consumidor, ¿verdad? Que está en bajos históricos. Y esto quiere decir básicamente que el consumidor, al no tener confianza en la economía, al pensar que las cosas probablemente se van a poner peor, el consumidor no sale a hacer compras, sobre todo compras grandes, ¿verdad? Entonces, no es el momento en el que la gente compra casa. De hecho, la industria inmobiliaria de la construcción es una de las que más golpeada está. No sale a comprar carro. De hecho, en el IMAE, la actividad comercial automotriz, esa es la que está peor, ¿verdad? Y ya tiene varios meses cayendo, ¿verdad? Y entonces, bueno, si los consumidores están temerosos y están, digamos, guardándose la platica, no haciendo las compras, esto tiene una incidencia en la actividad económica, porque entonces el importador no puede importar tanto, el productor no puede producir tanto porque no hay quien se lo compre. Entonces, primer factor, pérdida de confianza del consumidor. Segundo factor, pérdida de confianza del productor, de lo cual pareciera ser como que uno se alimenta del otro, ¿verdad? Pero, bueno, el empresario costarricense también percibe que la cosa no está bien, que la política económica no va por buen rumbo, que no va a haber el crecimiento económico que el Banco Central había proyectado a principios de año y, por lo tanto, está conteniéndose, no haciendo inversiones, no expandiendo sus operaciones, no contratando más gente, ¿verdad? Así que por ahí está. Y el tercer factor interno de la economía costarricense que menciona es que el gobierno, que en el presupuesto de la República había incluido una partida muy importante de inversión en proyectos de obra pública, no está ejecutando al ritmo al que debía ejecutar. Y entonces la inversión en obra pública está cayendo en vez de estar aumentando como se había proyectado en el presupuesto. Entonces ahí tenemos, por un lado, el factor de desconfianza, tanto de consumidores como de productores,
y el factor de ineficiencia crónica, incompetencia del sector público, que dentro de lo poco que puede hacer, o sea, el sector público básicamente puede hacer dos cosas para tratar de reactivar la economía. Una es quitarse del camino, dejar de ser un estorbo para el sector privado, cosa que no lo hacen, lo están haciendo muy mal. Y la otra es invertir en obra pública, invertir en infraestructura, en escuelas, en hospitales, etcétera, porque esa inyección de dinero pues tiene la capacidad de generar también un ciclo, digamos, un ciclo virtuoso, donde construyen la obra, que se genera empleo, se genera actividad económica en la zona donde está esa obra, pone plata en el bolsillo de los trabajadores, estos trabajadores salen a consumir, a comprar, etcétera, entonces los productores tienen a dónde vender. Pero entonces el propio gobierno no logra ejecutar, está subejecutando lo que se había dispuesto a hacer, ¿verdad? Sin embargo, en materia de obra pública, la percepción que tienen algunos costarricenses es de que se está haciendo, ¿verdad? Está la obra, por ejemplo, en el puente del Saprissa, está la ampliación de la ruta 32, claro. Están las obras en la radial de Santana, de Lindora, perdón. Sin embargo, estos son percepciones, porque a final de cuentas, cuando se mide la totalidad del país, la realidad es otra. No, sí se está haciendo. No, tampoco seamos críticos innecesariamente. Claro. Sí se está haciendo obra, y sobre todo cuando usted lo compara con los 4 años anteriores, donde ahí sí no se hizo prácticamente nada, ¿verdad? Arreglaron el puente de la Platina. Ese es el gran logro de infraestructura. El gobierno de la Platina, de Guillermo Solís. Sí, claro. sí. Entonces, comparado con ese gobierno, claro que se está haciendo. Pero lo que se está haciendo, muchos de estos proyectos iniciaron en el 2018, ¿verdad? Y entonces lo que se proyectaba para el 2019, de hecho así está en el presupuesto de la República, era un incremento en el presupuesto para acelerar esas obras, para arrancar otras obras nuevas, pero al final de cuentas uno ve que la ruta 32 adjudicada hace un año, y lo único que han hecho es cortar unos cuantos árboles y rellenar unos terrenos ahí en un tramo de un par de kilómetros, ¿verdad? Lo mismo con las obras que están haciendo entre Limonal y Cañas, ¿verdad? De ahí apiaron árboles y eso, pero va avanzando muy lentamente, cuando eso ya debería tener un avance significativo. Me preocupa que vayamos por el camino de la carretera San Carlos, 35 años en construcción para 20 no sé cuántos kilómetros, ¿verdad? Pero bueno, el punto es, como el Estado es tan ineficiente para ejecutar, los planes que tenía el gobierno y que el Banco Central los tomó en consideración para hacer su proyección de crecimiento, esos planes no se están cumpliendo, ¿verdad? Entonces el Banco Central dice, bueno, el gobierno no está ejecutando, yo tengo que disminuir mi proyección de crecimiento. Lo cierto, Gilberto, es que, y estimados escuchas, es que el Banco Central, cuando proyectó el crecimiento del 3.2% a principio de año, estaba haciendo un enorme acto de fe de que el humor de las personas iba a cambiar significativamente con la aprobación del plan fiscal. Creo que fue un error de cálculo. De hecho, algunos analistas lo señalamos en ese momento. Dijimos, señores, el plan fiscal ayuda a resolver la variable fiscal, no la resuelve, pero algo contribuye. Esto puede traer calma a los mercados financieros, pero al consumidor no le trae calma, porque el consumidor sabe que lo que va a tener que hacer es sacar más dinero de su bolsillo para pagar impuestos donde antes no pagaba. En los alquileres, en el corte de pelo, en el gimnasio, en los servicios, ¿verdad?, que antes no pagaban impuestos. En los servicios donde antes no pagaban impuestos, ¿verdad? Entonces, para el consumidor, esto no es un generador de confianza. Incluso para el mismo productor, porque al final de cuentas el productor tiene que vender sus bienes y sus servicios a consumidores que están deprimidos. Vamos a ver, cuando uno cruza esto con los resultados de la encuesta de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, del índice de confianza del consumidor, que es una encuesta de las, ya podríamos decir, más tradicionales, ¿verdad?, que lleva más tiempo realizándose durante años en el país, lo que uno encuentra es que en este periodo de tiempo hay una desconfianza significativa del consumidor y empeorando, ¿verdad? Sí. Cuando uno observa las evaluaciones de gobierno, las encuestas que evalúan el desempeño del gobierno, los costarricenses lo evalúan como deficiente. Sí. No digamos malo, ¿verdad?, pero digamos una sumatoria de lo malo, regular y deficiente, cataloguémoslo como deficiente. Pero aparte de eso, el
gobierno pareciera ser que en materia de economía tiene un plan, ¿verdad?, que es tratar de reducir el déficit fiscal, que ya en todo caso no se va a lograr, ¿verdad?, tal y como se planteaba, tomando en cuenta el acceso a organismos internacionales como la OCDE, ¿verdad? Y entonces aquí la gran pregunta es, nos la hacíamos antes de entrar a micrófonos, si la OCDE le dice a Costa Rica, usted tiene que tener un 3% de déficit, y ahora se anuncia que vamos para un 6.1, más o menos, sí. Superamos en el doble esa meta, y el viceministro de Hacienda lo que dice es que eso no es una barrera para ingresar a la OCDE. Bueno, no es una barrera para ingresar a la OCDE, por lo menos formal, pero sí. ¿De qué nos sirve entrar a la OCDE? Exacto, no es una barrera formal, digamos, esto no es la Unión Europea, donde los países para ser parte de la Unión Europea se comprometen a mantener una política fiscal sana con un déficit que nunca exceda el 3%, etcétera. O sea, esto no es eso. La OCDE da unas guías, pero los países quedan en absoluta libertad de hacer lo que se les pegue la gana. Y la OCDE se fija más en formalidades. La OCDE viene y hace un análisis de la economía costarricense, detecta dónde hay malas prácticas, malas políticas públicas, y recomienda mejorar esas malas prácticas y esas políticas públicas. Entonces, para acceder a la OCDE no se va a fijar cuánto es el déficit fiscal. La OCDE se va a fijar si las reformas que pidieron, por ejemplo, el fortalecimiento de la Comisión de la Competencia, por ejemplo, si eso se aprobó, entonces ahí hay un punto a favor, ¿verdad? Pero ciertamente Costa Rica necesita ponerse en orden, ¿verdad? De eso se trata la OCDE. Yo creo que este no es un buen momento para acceder a la OCDE, básicamente porque todas estas regulaciones que exige la OCDE le imponen costos altos a los agentes económicos, a los productores, lo cual se termina traduciendo en precios más altos para los consumidores, y este no es el momento para eso en Costa Rica. Habiendo dicho eso, poner un poco de orden y mejorar las prácticas en un montón de campos. La OCDE ha venido insistiendo mucho en la falta de competencia, la proliferación de monopolios en el país. Entonces, en la medida que podamos avanzar en eliminar esos monopolios, lo que pasa es que uno no ve que se esté haciendo nada para eliminar los monopolios. Bueno, pero es que cuando hablamos de monopolios, necesariamente tenemos que hablar de sectores poderosos, muy protegidos durante muchísimos años, así que podría ser que no son monopolios creados por ley, pero que son monopolios creados por el montón de facilidades y beneficios que el Estado les ha generado. Vamos a ir a la pausa, pero cuando regresemos, antes de continuar hablando de este tema del programa macroeconómico del Estado, voy a dejarle una pregunta que nos hace doña Wendy García Marín por medio del Facebook Live. Don Eli, ¿cuál es su propuesta ante las pensiones de lujo y los salarios que están más arriba del monto? Me imagino que el monto de las pensiones, supongo que dirá. Claro, con mucho gusto para doña Wendy García Marín. Saludos. Mi propuesta para las pensiones de lujo es eliminarlas, básicamente, ¿verdad? Yo he propuesto, de hecho esto está por escrito, lo he puesto en... Siendo muy lacónico, por cierto. Siendo muy lacónico, no, para nada lacónico. Yo he escrito varios artículos que han sido publicados en La Nación, que los he compartido en Facebook, una propuesta para reformar por completo el sistema de pensiones de Costa Rica, donde básicamente hay que cumplir con la ley. Y la Constitución lo que dice es que hay un régimen de pensiones para todos por igual. Y ese régimen de pensiones, la propuesta que yo hago es que se haga un régimen de cuentas individuales, lo cual quiere decir que doña Wendy García trabaja, hace sus aportes mes a mes, eso se acumula en una cuenta a nombre de doña Wendy, y entonces cuando doña Wendy se pensiona, ahí está el dinero de ella para su pensión. Es un sistema de capitalización individual. Es un sistema de capitalización individual que lo que hace es garantizar que cuando uno ha trabajado toda la vida y cotizado, va a tener una pensión. Porque en el sistema que tenemos hoy, que es un sistema básicamente de reparto, doña Wendy García trabaja hoy, hace sus aportes, todo mes a mes, el patrono le rebaja, o si es trabajador independiente, hace sus aportes, y esos aportes están siendo utilizados para pagarle a los pensionados de hoy en día. Y entonces cuando doña Wendy se vaya a pensionar, capaz que no va a haber plata. ¿Por qué capaz que no va a haber plata? Porque estamos en un proceso demográfico donde cada año nacen menos niños que el año anterior, ¿verdad? Y entonces cada vez va a haber entrando al mercado laboral menos trabajadores que el año anterior. Entonces el sistema de reparto se sostenía sobre el fundamento de que
había poquitos pensionados y una pirámide. Claro. Había poquitos pensionados y un montón de trabajadores y cada vez más trabajadores entrando. Ahora la gente vive más tiempo. Entonces hay más pensionados porque los pensionados duran más tiempo, gracias a Dios, ¿verdad? Pero además cada vez hay menos trabajadores entrando al mercado laboral y entonces hay menos cotizaciones, entonces ya la plata no alcanza. Entonces la propuesta es un régimen de capitalización individual en competencia donde doña Wendy va a poder escoger entre 5, 6, 4 o 7 operadores, los que haya en el mercado, cuál es el que más le gusta, pero las condiciones son iguales para todo el mundo en el sentido de usted va a aportar X% de su salario, el patrono va a aportar otro por ciento de su salario, el Estado, el aporte del Estado deberíamos de destinarlo para las pensiones, que en realidad no son pensiones, son los subsidios de pobreza, que hoy las llamamos pensiones del régimen no contributivo, ¿verdad? Y entonces construir el régimen de pensiones de esa manera. Y eso sería igual para absolutamente todo el mundo. Funcionarios públicos, los de primera categoría y los de segunda, ¿verdad? Porque tenemos los que tienen, por ejemplo, los del magisterio o los del Poder Judicial, que tienen sus propios regímenes de pensiones, con aportes estatales muchísimo más grandes, y después tenemos a los funcionarios del gobierno central, los de los ministerios, que cotizan en el IBM como el resto de los mortales, como los del sector privado, ¿verdad? Entonces, funcionarios de lujo, funcionarios normales y sector privado, todos en el mismo régimen. Ahora, que si usted gana 5 millones de colones al mes y quiere hacerse una pensión más alta, maravilloso. Hágase una pensión complementaria o hágase un régimen de capitalización, como se llame, ¿verdad? Pero por encima de esa pensión. Esa es la propuesta. Entonces, se cierran todos los regímenes. Hoy en día hay 14 regímenes de pensiones. Se cierran todos, todo el mundo empieza a cotizar para su cuenta individual en igualdad de condiciones. Y el que quiere una pensión más alta, en vez de ir a pedirle al Estado que el Estado le haga una contribución más alta, que es lo que sucede en el Poder Judicial y en el Magisterio, quiere una pensión más alta, perfecto, haga un aporte más alto a su fondo de pensión. Eso simplificaría sensiblemente la forma de administración del sistema de pensiones en la actualidad. No sé si simplificar es la palabra, ¿verdad? Creo que lo haría bastante más eficiente, sí. Más eficiente. Al haber competencia entre operadores, ¿verdad? Que van a tener que ver de qué manera dan un mejor servicio, ofrecen un mejor rendimiento. Bueno, ya lo dice la SUTEL, ¿verdad? Los beneficios de la competencia en el mercado de telecomunicaciones. Y lo hemos visto en todo, ¿verdad? Cuando se abrió el monopolio de los bancos, que la gente decía, nos vamos a quedar sin los bancos estatales, y ahí siguen siendo unos elefantes blancos. Cuando se abrió las telecomunicaciones, bueno, ahí sigue Colby siendo el principal operador telefónico del país. Cuando se abrieron los seguros, tenemos que abrir este tema de las pensiones también para introducir eficiencia. Entonces el sistema sí sería bastante más eficiente, más sencillo de entender para el trabajador, ¿verdad? Pero insisto, un solo régimen para todo el mundo por igual, y el que quiera una pensión más alta hace un aporte adicional para una pensión complementaria. Bien, Costa Rica está montada en una espiral, dirían algunos analistas, una espiral de desconfianza, de desmotivación, de desaceleración económica, de adaptación a una nueva forma de cobrar impuestos que antes no estaba. De hecho, por ahí escuché que la llamaron en un programa de opinión hace un par de días la reforma más importante del sistema tributario en los últimos 50 años, ¿verdad? Así la llamaron. Entonces... o sea, definitivamente es la reforma más importante de los últimos 6 meses. Sí, correcto. Y a final de cuentas, no se comprende, por lo menos para los consumidores, para la gente que a final de cuentas le tiran la responsabilidad de reactivar la economía, ¿verdad? Porque hay que pensarlo así. Todo el mundo dice, ¿y cómo reactivamos la economía? Que la gente compre más, que la gente se endeude más, que la gente consuma más. Pero bajo esta espiral, ¿cómo hacemos? ¿Hacia dónde va el país? ¿Cuál es la idea que las señales que está manejando el gobierno envían, a propósito de que algunos titulares de hoy dicen que las señales son confusas, ¿verdad? En materia de política económica del gobierno. Sí. Sí, ciertamente las señales son confusas. Pretender que una reforma fiscal va a reactivar la economía es como creer en Santa Claus, ¿verdad? Eso está bien cuando usted tiene 4 años, pero no cuando tiene 15, ¿verdad?
Porque una reforma fiscal, al final de cuentas, lo que hace es quitarle, bueno, una reforma como la que se aprobó, lo que hace es quitarle recursos al consumidor, al ciudadano, e incluso al empresario también, ¿verdad? Y entonces, eso no tiene un efecto reactivador. Al contrario, una subida de impuestos siempre tiene un efecto contractivo sobre la economía. El gobierno anuncia algunas medidas como simplificación de trámites y hay que reconocer nuevamente cosas importantes que han hecho con Setena, cosas importantes que han hecho con los registros de salud, pero esto no es suficiente para generar una reactivación económica. Lo cierto es, y a mí me lo preguntan todo el tiempo, ¿cómo se reactiva la economía? No hay un botón de on y uno de off para reactivar una economía. No hay una solución mágica. De hecho, tiene que ser un conjunto de medidas muy bien diseñado y muy bien pensado, que tiene que tener 3 elementos. Una es medidas que mejoren el poder adquisitivo de las personas para que puedan salir a comprar los bienes y servicios en el corto plazo, ¿verdad? Aunado a las medidas para simplificarle la vida al sector productivo, que ahí está bien, simplificación de trámites, etcétera. Y eso aunado también al programa de inversión en obra pública, que tiene un efecto regenerador, multiplicador en la economía. Todas son medidas que pueden tener impacto en el corto plazo. ¿A qué me refiero? Ya que estamos hablando aquí a los consumidores. La canasta básica en este país está llena de aranceles, que son impuestos a la importación. Pero los de la canasta básica tienen un diseño muy particular, que es lo que los economistas llamamos aranceles prohibitivos. Son aranceles que no están diseñados para recaudar dinero, están diseñados para impedir la importación. Por eso en Costa Rica prácticamente no se importa arroz, prácticamente no se importa azúcar, frijoles, harina, etcétera, ¿verdad? Bueno, frijoles se importan porque el productor nacional no da abasto, ¿verdad? Pero pollo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, estos son impuestos que se le ponen a la importación de los artículos para evitar que entre el producto extranjero, para garantizarle al productor nacional un mercado cautivo. Una protección. Una protección, claro, es una protección arancelaria, es el término correcto. Pero esto lo que hace es que el productor nacional pueda subir su precio, porque si el arancel es del 50%, entonces, y el productor le cuesta producir algo 100 colones, sabe que el producto importado va a costar no menos de 150, porque ahí lo trae de 100 colones producido en Nicaragua, pero paga 50 colones de impuesto al entrar a Costa Rica. Entonces el productor nacional puede agarrar y decir, yo lo voy a vender a 145, así siempre es más barato que el producto importado, pero yo me gano ese margen, ¿verdad? Que eso es lo que se llaman ganancias extraordinarias. Esto encarece la vida de los consumidores y golpea particularmente y muy groseramente a los consumidores más pobres, a la gente en el quintil más bajo de la población, en los 2 quintiles más bajos de la población. Si usted elimina esos aranceles, o por lo menos los disminuye significativamente, esto es equivalente a esto bajaría los precios de los artículos, lo cual es como devolverle plata a la gente. En realidad no hay que darle nada a la gente, es su mismo ingreso ahora le va a alcanzar para más, ¿verdad? Entonces, si la botella de leche ya no cuesta 900 pesos, sino que cuesta 700, bueno, le sobraron 200 colones que usted puede decidir a ver qué hace con ella, ¿verdad? Cuando regresemos de la última pausa, don Eli, yo quisiera preguntarle, ¿cómo hacemos, bajo un escenario hipotético, por supuesto, que con la rebaja de aranceles a los productos protegidos, por ejemplo, realmente logremos que haya una baja en los precios finales al consumidor? Se lo pregunto porque han habido escenarios reales en los que se bajan aranceles, pero no bajan los precios al consumidor. ¿Cómo hacemos para que en ese caso, don Eli, cuando hay rebajas o cuando se plantean rebajas en ese escenario hipotético, realmente bajen los precios al consumidor y los comerciantes o los empresarios o alguien en la cadena económica termine diciendo que salvada, tengo más margen? Sí. Es una preocupación importante y no creas que no lo he pensado yo. A ver, uno elimina los aranceles de importación, pero además tiene que eliminar lo que se llaman barreras no arancelarias, que son todo tipo de obstáculos que hay a la importación
porque esos obstáculos los ponen con la más variada cantidad de excusas, pero al final de cuentas es simplemente para impedir la importación. Entonces hay que asegurarse que entre importación de esos productos para que haga competencia. Y bueno, ahí también tiene que cumplir un papel la Comisión de Defensa del Consumidor, la Comisión de Promoción de la Competencia, de asegurarse de que estos beneficios se trasladen finalmente al consumidor, ¿verdad? Pero básicamente lo que hay que hacer es fomentar la competencia. Y entonces yo estoy seguro que los importadores de arroz y de pollo y de esto y lo otro van a ir a buscar cadenas de supermercados donde quieran colocar su producto más barato para empezar a acaparar mercado, ¿verdad? Pero si yo soy el importador y van a seguir vendiendo el pollo al mismo precio, entonces nunca voy a ganar más mercado del que ya tengo, ¿verdad? Así es. Lo otro es que, por supuesto que va a haber muchísima oposición política a una medida de este tipo, porque van a decir lo que siempre dicen, pobrecitos los productores pequeños, se van a quedar... van a ser los que van a pagar los platos rotos. Bueno, la realidad es que estos aranceles y estos esquemas monopólicos como el de Conarroz y el de Laica los crean con el argumento de que es para defender a los pequeños productores, pero comentábamos aquí fuera de micrófonos del estudio que había hecho Juan Ricardo Fernández. Estimable amigo, presidente de la Asociación Nacional de Consumidores Libres. Así es, donde Juan Ricardo analizó cómo se distribuyó el beneficio del arancel, de la protección arancelaria en el arroz, y las cifras eran alarmantes, ¿verdad? Algo así como el 92 o 95% del total del beneficio había terminado en manos de los grandes productores y los industriales del arroz. Así es. Y eso equivalía a más o menos una casa de clase media al día que se le estaba regalando a cada gran productor de arroz, mientras que al pequeño productor de arroz se le estaba dando un subsidio de más o menos 2,5 millones de colones al año, o sea, menos de un salario mínimo al mes. Pero más caro venir a recoger el cheque que... Bueno, no sé si tampoco así, pero bueno, el punto es... Bueno, depende del carro en el que venga a recoger el cheque. Depende del carro, exactamente. Pero el punto es, si el arancel hoy está, por decir algo, en 46%, entonces uno dice, ok, no lo voy a bajar a 0, lo voy a bajar a 38, voy a dejar un 8% de arancel. Y entonces usted va a importar azúcar de Brasil con ese 8% de arancel, y entonces va a empezar a recaudar. Ahí sí, ya el arancel no es prohibitivo, va a empezar a recaudar. Ese 8% usted crea un fondo exclusivamente para ayudarle al pequeño productor, al que se va a quedar sin posibilidad de competir. No para los grandes tienen la forma de protegerse ellos solos, ¿verdad? Y entonces ahí se les cae el discurso. Se reduce la oposición, se reduce la resistencia, y vamos para adelante, porque al final de cuentas, productores de azúcar pequeños en el país, hay tal vez unos 5 o 6 mil, consumidores pobres, en el 20% más pobre de la población hay 1.200.000 personas, ¿verdad? Entonces hay que poner las cosas en la balanza. Esto no se trata de mandar a estos productores a la pobreza. Se trata de ayudarles de otra manera para poder sacar a este 1.200.000 de la pobreza, o por lo menos empezar a ayudar a sacarlos de la pobreza. Perdón, nos queda prácticamente un minuto de programa ya, y habíamos hablado de medidas a largo plazo también. Sí. Había hablado usted de 3 tipos de medidas. Nos enfrascamos con este tema, pero quizás de manera pincelada podría usted hablar de esa tercera. Los otros, bueno, hablaba de que estas son medidas que tienen impacto en el corto plazo para reactivar la economía lo más rápido posible. El otro tipo de medidas son medidas que generen confianza, que den señales para que el empresario diga, ok, se están haciendo cosas importantes en el país, vamos a empezar a invertir aquí. Y, por ejemplo, algo que se me ocurre a mí es recorte del gasto público, disminución del aparato estatal. Porque entonces el empresario dice, ok, perfecto, ya nos sacrificamos con impuestos, pero el gobierno está haciendo su parte, disminuyendo el aparato estatal para equilibrar las finanzas públicas. Que no lo está haciendo ahorita. Que hoy no lo está haciendo, ¿verdad? Entonces, esto generaría confianza. Y lo otro son medidas estructurales
para el largo plazo para mejorar las condiciones de competencia y competitividad en el país, ¿verdad? Y esto tiene que ver con la apertura del mercado eléctrico para ver si logramos disminuir las tarifas. Esto tiene que ver con introducir mayor competencia en el sector bancario, donde hay una competencia bastante inefectiva, en el sector seguros, ¿verdad? Esto quiere decir con reformar el código laboral para flexibilizar la contratación y el despido de las personas. Esto quiere decir disminuir los costos administrativos de la Caja Costarricense del Seguro Social para poder bajar las cuotas, las cotizaciones del Seguro Social, para poder abaratar la contratación de gente, para que esto empiece a generar empleo, ¿verdad? Así que esos son los 3 tipos de medidas que hay que armar un paquete completo para poder no solo reactivar la economía, sino garantizarse que la reactivación no sea una cuestión de 6 meses, sino que sea una cuestión para los próximos 25 o 50 años. Eli, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde en los micrófonos de Consumidores Activos. Un placer. Sabemos que siempre es grato para nosotros tenerlo aquí, y a todos ustedes, amigos, por habernos sintonizado. No será sino hasta mañana que nos volvamos a escuchar por la 107.1 FM Radio Actual. Que pasen todos una muy feliz tarde.